Oh Dios, te pido que me uses en este tiempo, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a cada vida, a cada persona que está escuchando, está viendo este programa, Señor. Señor, te pido que sea el Espíritu Santo que me uses y que sea el maestro por excelencia en esta noche, que bendigas este local, que bendigas, Señor, esta cabina donde estamos, Señor, este escenario, que bendiga a mi hermano Moisés que está allá en el sistema electrónico, oh Dios, y te pido que bendiga cada persona que nos ve en su hogar, que nos escucha a través de la radio. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca del tema que puede ver usted ahí en la parte inferior de la pantalla, y es el tema Abraham, un hombre paciente. Abraham, un hombre paciente. La paciencia, hermano, del cristiano prácticamente es una virtud y no se obtiene fácilmente en la vida de cada uno de nosotros. Tiene un precio, es un proceso en la vida, y para poder adquirir paciencia necesitamos pasar por una serie de procesos, necesitamos pasar por una serie de sufrimientos, de prueba. Nuestra fe va a ser probada y Dios lo hace con un propósito. Pero una vez que nosotros pasamos las pruebas, una vez que pasamos las tribulaciones, tiene un resultado, tiene una recompensa, y eso, hermano, es de gran bendición para nuestra vida espiritual, y también como consecuencia vienen grandes bendiciones materiales si Dios lo desea. Siempre las pruebas, las tribulaciones, las dificultades que pasamos en la vida tienen un propósito para nuestra vida y Dios los permite. La Biblia contiene muchas historias de personas, hermanos, que fueron probados, que esperaron años, hermano, a veces pasaron décadas, 2 décadas, 20, 25 años, mucho tiempo para poder recibir respuesta de parte de Dios, para poder ver las promesas cumplidas de parte de Dios. Y pasaron años, décadas, hombres esperando en Dios, y al fin se cumplió lo que Dios le había prometido. Pero para eso estos hombres, hermanos, tuvieron que esperar. Para eso estos hombres tuvieron que confiar en Dios, tuvieron que tener paciencia, tuvieron que tener esperanza. Y ellos, hermanos, se mantuvieron ahí. Vinieron dudas, algunos flaquearon, pero se levantaron, no se quedaron ahí, siguieron adelante hasta ver las recompensas cumplidas, el cual le había prometido. En la Biblia tenemos muchas recompensas, muchas promesas que muchos siervos de Dios se había, hermano, ellos habían esperado en esa promesa. Muchos de estos hombres de Dios, como Abraham, José, David y Pablo, esperaron en Dios. Ellos esperaron en el Señor. Ellos esperaron en el Señor y recibieron las recompensas de parte de Dios, recompensas eternas, recompensas que vieron con sus ojos, lo palparon, ¿verdad? Y experimentaron con sus propios ojos, vale la redundancia, todas esas promesas que Dios le había dicho que se iban a cumplir. Una de ellas vemos a Abraham. Hablando de Abraham, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que creía en muchos dioses,
que era politeísta, que creía en el sol, creía en la luna, creía en los árboles, creía en todo, hermano. Cualquier imagen que se le presentara, él adoraba. Pero un día Dios se le apareció y Dios le habló y Dios le dio una de las promesas grandes que vemos en la Biblia, que Dios le iba a dar un hijo, y que a través de ese hijo, hermano, a través de esa promesa iba a ser bendita todas las naciones de la tierra. Y Abraham, hermano, tuvo que esperar 25 años para poder ver esa promesa cumplida, para poder ver, hermano, la palabra de Dios cumplida en su vida, en su familia, en su matrimonio. Entonces, pero durante ese trayecto, durante ese lapso de tiempo de 25 años, Abraham sufrió. Abraham tuvo caídas, hermano, en su fe, flaqueó su fe, pero lo importante es que él se levantó. Pero qué bueno que vemos en la Biblia, en Génesis, de que aún en medio de la prueba, en medio de que la fe de Abraham fue probada, ¿sabe qué? Ahí estaba Dios animándolo, ahí estaba Dios alentándolo, ahí estaba Dios fortaleciéndolo, diciéndole, mire, ten fe, ten confianza, que lo que yo he dicho lo voy a cumplir, porque Dios varias veces se le apareció a Abraham y siempre lo animaba. Y qué bueno que así es Dios con nosotros también. Y yo creo que, hermano, Dios nos ha prometido muchas cosas a nosotros, para tu vida, para mi vida. Y cuántas peticiones le hemos presentado al Señor. Y muchas de ellas Dios las ha respondido. Y otras, hermano, a lo mejor no se van a cumplir porque quizás no es la voluntad de Dios, pero otras que están bajo la voluntad de Dios van a tardar tiempo, quizás 10 años, quizás 15 años, quizás 20 años, quizás 30 años, no sabemos, pero Dios es fiel y Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad y a su soberanía. Y yo les puedo, hermano, mencionar muchas cosas en mi vida personal, quizás usted también, cuántas cosas puede contarnos, cuántos testimonios tiene usted de las maravillas que Dios ha hecho con usted, con su familia. Pero, hermano, cuántas cosas podemos contar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Dios nos ha respondido muchas de nuestras peticiones, muchas de nuestras oraciones Dios las ha respondido, y Dios es fiel. Abraham era un hombre perseverante. Vamos a irnos a Gálatas 3:9. Aparte de que Abraham era un hombre perseverante, aparte de que Abraham era un hombre de fe, era un hombre que perseveró. O sea, hermano, no se quedó ahí, no se quedó, no se abrumó por las tribulaciones, ni se amedrentó, ni dijo, ya no puedo continuar, ya no. Dios es un Dios mentiroso. Abraham nunca dijo eso. Abraham siempre siguió confiando en Dios, hasta que vio la respuesta de parte de Dios, pero él siguió confiando en Él. Flaqueó, pero siguió adelante. Miren lo que dice aquí en Gálatas. Vamos a leer en Gálatas 3:6. A partir de Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por la fe de Abraham, dice la palabra de Dios, por la fe que Abraham tuvo en nuestro Padre Celestial, dice que fue declarado justo. Por consiguiente, dice el versículo, el que sigue, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Miren las promesas que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham
el creyente. Somos bendecidos por Dios, nosotros como gentiles, por la fe. Por la fe, hermano, dice que Abraham creyó a Dios y fue declarado justo. Y Abraham le creyó a Dios y dice que a través de él, todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. ¿Por qué? Porque a través de su linaje vendría el Mesías, Jesucristo, el Salvador de las almas, el Salvador de todas aquellas personas que crean en Él. Entonces, hermano, Abraham era un hombre que tuvo fe, confía en Dios. Y ese es, aquí, hermano, aquí podemos aprender muchos principios de la palabra de Dios en la vida de Abraham, como ejemplo. Abraham fue probado. Vamos a seguir leyendo muchos de los versículos. Abraham perseveró. Mucha gente, cuando están en problemas y le presentan a Dios sus peticiones, dicen, cuando ya Dios no le ha contestado de inmediato, ya no quiero seguir confiando en este Dios. Dios no existe. Y se apartan. Pero Abraham, dice la Biblia, que fue perseverante, que pasaron los años, pero él siguió confiando en Dios, siguió creyendo en Dios. Dios le prometió, hermano, que tendría un hijo en su vejez. Cuando Dios le promete a Abraham, Abraham tenía 75 años. Imagínense cómo estaban de edad esto. Abraham tenía 75 años y Sara estaba anciana también. Sara tenía como 60, 65 por ahí. Pero en medio de la vejez, donde ya Abraham estaba viejo, donde ya no habían, hermano, humanamente ya no era posible que se diera con Sara como una mujer anciana y él anciano, ya era difícil. Pero Dios le dijo, le voy a dar un hijo. Que Dios lo pudo haber hecho en ese momento, sí, porque Dios es poderoso y Él no se limita a nada. Es un Dios omnipotente, que es uno de sus atributos. Dios lo hubiera hecho en ese momento, pero Dios tenía un plan y un propósito. Dios quería enseñarle a Abraham a confiar en Él. Dios quería enseñarle a Abraham que Él era fiel y que Dios quería, hermano, en medio de las tribulaciones, de las dificultades que pasara Abraham por esa prueba, le conociera a Él. Porque la vida de cada uno de nosotros es un proceso de irle conociendo a Él a través de las experiencias, a través de nuestras pruebas. Cuando Dios se manifiesta, ahí le vamos conociendo a Él. Vamos a irnos a otro pasaje. Miren en Génesis 15. En Génesis 15, Génesis 15, vamos a leerlo del versículo 1. Génesis 15, 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Mire, Dios le sigue recordando a Abraham: confía en mí, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Mire la palabra que Dios le dice a Abraham: tu heredero va a ser uno que va a salir de tus entrañas. Y luego lo llevó el Señor Abraham
y lo sacó afuera, hermano, y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Hermano, y fíjese que Dios le está hablando a Abraham. Imagínese, Dios le está recordando a Abraham: yo te voy a dar una descendencia. No te desanimes, porque así pasa en la vida de cada uno de nosotros, hermano, que Dios tiene muchas cosas para nosotros. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, y a veces, hermano, vemos las cosas difíciles en nuestra vida cotidiana, y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, creemos que Dios ya se alejó de nosotros, o que usted inició un proyecto y el proyecto quedó a medio camino, y dice: hasta aquí no me llegué porque ya Dios se alejó de mí. No, mire lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham le dice: sal fuera, y le dice, y mira las estrellas del cielo, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y luego, por eso dice en el versículo 6 del Génesis 15: y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Y luego le menciona en el versículo 7 y le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano, idólatra, para dar esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y bueno, y luego dice aquí en el versículo 10: Abraham trajo todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. O sea que cuando se oscureció, vino un sueño sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, Dios permitió un sueño sobre Abraham para hablarle, porque en el sueño Dios le habló a Abraham, y dice en el versículo 13: Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Mire qué poderoso esta palabra que estamos leyendo aquí, porque Dios le estaba hablando a Abraham del futuro. Dios le estaba hablando a Abraham de cosas que iban a pasar aproximadamente 400, 500 años en el futuro. O sea que, hermano, esto quiere decir que Dios conoce todo lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida. Esto indica de que Dios conoce nuestras necesidades y Él sabe lo que va a hacer con nuestra vida de aquí a 10 años. Él sabe lo que va a pasar con nuestros hijos de aquí a 10 años, a 20 años. ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Él lo sabe, porque Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Él conoce nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y Él conoce nuestro futuro. Y Dios le dice a Abraham, a través del sueño: mira, le dice, tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, y ahí serán esclavizados y oprimidos 400 años. Esta palabra que Dios le dio a Abraham es lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando fue esclavo 400 años en Egipto, cuando Dios levantó a un hombre llamado Moisés y lo liberó de la esclavitud egipcia con mano poderosa, dice la Biblia. Y Dios se lo estaba, hermano, prediciendo. Dios se lo estaba profetizando 400, 500 años hacia el futuro. Imagínense,
Por eso la Biblia es confiable, la Biblia es real. La Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir al pie de la letra. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Porque tal como Dios ha hablado, así se va a cumplir. Y así como Dios le habló a Abraham, así se cumplió. El pueblo de Israel llegó a Egipto a través de José, a través de Jacob, todos ellos, ¿verdad? Jacob, Israel, y los hijos fueron a parar a Egipto. Y en Egipto, hermanos, fueron esclavizados 400 años. Después de esos 400 años, Dios levantó a un líder, que es Moisés, y liberó al pueblo egipcio y lo llevó por el desierto, liberó al pueblo de Israel, y lo llevó por el desierto, 40 años en el desierto, el cual Dios trató con ellos ahí. Y Dios ahí le enseñó, lo instruyó en la palabra, les enseñó cómo debían vivir, cómo debían de andar en esta tierra y en quién debían de creer, en quién debían de confiar y quién era el Dios, creador de todas las cosas, porque Dios se le reveló de una manera muy especial al pueblo de Israel en el desierto. Fue con un propósito que Dios lo llevó ahí. Entonces, hermano, todo esto que acabamos de leer, imagínense, Dios le habla a Abraham en Génesis capítulo 15 y le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, que no lo va a poder contar. ¿Por qué? Porque Abraham quizás en ese momento su fe menguó y siempre Dios estaba animándolo. Y a veces pasa con nosotros. Dios nos ha bendecido de una manera tan especial y a veces nos desanimamos por X o Y circunstancias y a veces nos deprimimos. Hermano, recuerde las maravillas de Dios, recuerde sus experiencias pasadas, de dónde Dios lo ha traído, de dónde Dios lo ha sacado, qué es lo que Dios ha hecho con su vida. Quizás antes no era nadie, ahora usted, Dios le ha dado un nombre, Dios lo ha bendecido, Dios lo ha levantado. Porque Dios bendice, hermano, porque cuando Dios nos levanta de donde el cristiano, de donde las personas no valían nada, hermano. ¿Cuántas veces Dios ha levantado gente que están tirados en una cuneta, que nadie da un peso por ellos? Y Dios lo levanta y lo bendice y le da un nombre, lo establece, le da un hogar, le da una familia. Y sobre todo, las bendiciones más grandes, que son las bendiciones espirituales. Entonces, eso hace Dios. Dios hace cosas extraordinarias y todo es para que Él sea honrado, glorificado. Claro que nosotros somos bendecidos de una u otra forma, pero el que es exaltado, el que es honrado por los siglos de los siglos es nuestro Dios, Yahweh, Jehová de los ejércitos. Abraham mantuvo su ojo puesto sobre el Señor, se mantuvo viendo al invisible. Imagínense, pasaron años y el niño que le prometió al Señor no llegó. Pasaron 2 años, pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 20 años y ese hijo no llegaba. Imagínense cómo haber sido la vida de Abraham. Hermano, llegó a un momento que él se desesperó, porque a medida que los años iban pasando, él no estaba jovencito, que se diga, tenía 75 años cuando Dios le hizo la promesa, y mucho menos la mujer, y los años pasaron y nada que venía. Y ya imagino las dudas de Abraham, porque como ser humanos siempre viene la duda, pero Abraham siempre se mantuvo perseverante, se mantuvo confiando en Dios, se mantuvo en fe, hasta que Dios le dio la respuesta. Pero antes de eso, en la mitad de la carrera, Abraham falló, su fe flaqueó. Vamos a ver qué es lo que pasó en Génesis capítulo 16. Miren lo que pasó en Génesis capítulo 16. Y dice: y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno.
y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y mira el gran consejo que le dio la mujer. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. En otras palabras le dijo: acuéstate con mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Por eso muchos se apegan a este pasaje de la Biblia que dice que el hombre no debe escuchar a la mujer, porque dicen que le puede dar un mal consejo. Pero eso no es cierto, porque no todo el tiempo, ¿verdad? El hombre debe, el cristiano debe de discernir los consejos de parte de su esposa, porque la Biblia dice que la esposa es la ayuda idónea, y algo bueno Dios tiene a través de ella, porque Dios usa a su esposa para darle ideas, para aconsejarlo, para tomar decisiones, y uno como esposo llega un momento que uno toma las decisiones, pero uno tiene que saber escuchar. ¿Y a quién va a escuchar? Porque tenemos que saber a quién vamos a escuchar. Tenemos que saber a quién le vamos a pedir consejos. Porque a veces vamos a pedir consejos a personas, hermanos, que no son dignos de ejemplo. Hay gente, hermano, que su vida es un desastre, y a veces, hermano, te puede dar un consejo que no va pegado a la palabra de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque los consejos tienen que venir directamente de parte de Dios, y tiene que estar apegado a la palabra de Dios. Porque alguien le puede dar un consejo, hermano, que está actuando, está aconsejando a esa persona carnalmente, y que puede violar los principios de la palabra de Dios. Y Abraham le hizo caso a Sarai. Dice: y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido, Abraham, por mujer. Y él se llevó a Agar, y ella concibió, y cuando ella no vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y hermano, y por haberle hecho caso a Abraham, a Sarai se metió en grandes problemas. ¿Por qué? Porque lo que la mujer le había dicho no era lo correcto, no era la voluntad de Dios. Entonces, aquí Abraham se equivocó. Y aquí sí, como decimos nosotros, metió las patas él y su esposa. Pero eso, hermano, no lo detuvo a Abraham. En medio de la flaqueza, él siguió confiando en el Señor. Que eso que hizo no le afectó. Claro que le afectó, porque trajo consecuencias para su familia y su vida. Pero aún él se arrepintió, y Dios lo perdonó, y él siguió adelante. Podemos ver aquí en Génesis 21 que al cabo de 100 años cumplidos por Abraham, Dios le dio el hijo el cual le había prometido. Pasaron 25 años, hermano. En todos esos 25 años, Dios le enseñó a Abraham a que confiara en él. Dios le enseñó a Abraham que él era el Dios todopoderoso. Dios le enseñó a Abraham que el Dios de él no eran los animales, no eran las plantas, no eran el sol, no eran la luna, no eran los astros. Que el Dios de él era el Dios todopoderoso, Jehová, Yahweh, el gran yo soy. Y todo eso, hermano, ¿usted cree que la vida de Abraham fue la misma después de todo eso? Nunca. Después de la grande experiencia que tenemos con Dios en nuestra vida espiritual, en nuestro andar, en nuestro caminar con el Señor, nuestra vida no va a ser la misma. Usted puede cometer errores, puede fallar, pero ¿sabe una cosa? Usted va a volver al Señor,
usted se va a levantar, porque usted ha tenido una relación íntima con el Señor, y su vida nunca va a ser la misma cuando usted conoce a Dios, cuando usted cada día aprende más de Él, y su vida no va a ser la misma. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Si leemos Génesis capítulo 21, dice: entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Mire, hermano, dice en el versículo 1, el Señor visitó a Sara como Él lo había dicho. Y aquí vemos uno de los atributos de Dios, una de esas cualidades, que Dios es un Dios fiel, que Dios no es un Dios mentiroso, y que lo que Él lo cumple, lo que Él ha dicho, lo cumple a su tiempo. Todo tiene su tiempo, y Él todo lo va a hacer en su tiempo, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él nunca se atrasa, nunca se adelanta, siempre está a tiempo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Aunque a veces nos desesperemos, aunque a veces, hermano, miremos las cosas que no van a suceder, pero usted confía en Dios, tenga fe en Él, tenga confianza en Él, que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Tenemos que mantenernos ahí, tenemos que mantenernos confiando en el Señor. No nos desesperemos, porque cuando nos desesperamos es cuando metemos la pata, es cuando nos equivocamos, y esas equivocaciones traen consecuencias. Esas equivocaciones, hermanos, nos cuestan. Entonces, hermano, después de 25 años Dios respondió a Abraham. Imagínense. ¿Sabe? A veces creemos que Dios no tiene control de nuestra vida, de nuestra familia, y a veces decimos: ¿y qué va a hacer de mí de aquí a unos 10 años? ¿Qué va a hacer de mi vida de aquí a unos 20 años? ¿Qué va a hacer de mí? Si leemos Romanos 8:25, mire lo que dice. Romanos 8:25. En el 24 vamos a leer. Romanos 8:24. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Y en el versículo 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es lo que dice en la versión de la Biblia latinoamericana. Dice en la otra versión, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con perseverancia, lo aguardamos. Entonces, y luego dice en el versículo 26: de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Qué bendición es que tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda, hermano, cuando estamos en debilidad. A veces no sabemos ni orar, pero Él nos ayuda a orar. Y cuando ya nuestras fuerzas se nos han agotado, es ahí cuando el Señor nos inyecta más fuerza. Cuando usted ya no puede, hermano, ya dice: ya no aguanto, esta prueba es demasiado, esta tribulación que estoy pasando ya no. Pero ¿sabe? Viene el Señor y le inyecta más fuerza, le inyecta fe, le da esperanza, le da paciencia, porque es difícil, hermano, esperar.
el tener paciencia, hermano. Es ahí donde nos cuesta a nosotros. Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a ver las cosas rápidas, a quererlas hacer rápidas. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que a veces a unas personas le costó 2, 3 años, Dios puede hacerlo con usted en 12 años. Y Dios es soberano porque Él hace las cosas como Él quiere. Y así es Dios. Él actúa de manera diferente con cada uno de nosotros. Él tiene un diseño diferente para cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender a esperar en Dios. Todas las cosas tienen su tiempo en las manos de Dios. Y se van a cumplir a su tiempo. Y como le decía, hay cosas que a lo mejor, oraciones, peticiones, promesas de Dios, van a pasar 10 años, 15 años, o a lo mejor van a pasar 5 años. Pero Dios sabe que en qué momento Él nos la va a conceder. En la Biblia tenemos recompensas, promesas eternas que la vamos a recibir. Dios la ha prometido y la vamos a recibir. Vamos a recibirla porque tenemos un Dios fiel. Muchos ejemplos tenemos en la Biblia. David fue otro hombre que supo esperar en el Señor. ¿Sabe? David era el heredero elegido al trono de Israel. Él lo sabía. Él lo sabía, hermano. Pero ¿sabe qué? Pasó varios años huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl lo quiso matar. Y David tuvo una persecución por muchos años. Y David tuvo en 2 ocasiones oportunidad para matar a Saúl, pero no. Él decidió mejor dejárselo a Dios y que Dios hiciera las cosas. Él decidió esperar en Dios. Ese fue David. David, cuando él quiso, llegó a ser rey de Israel. Llegó a ser rey porque Dios así lo permitió y Dios lo estableció como rey de Israel en el tiempo que Dios lo había establecido, lo había estipulado. Pero si David hubiera querido llegar a ser rey antes, hubiera matado a Saúl porque tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no, él dejó que las cosas las hiciera Dios, porque cuando dejamos que Dios haga las cosas, hermano, las cosas suceden perfectas. Las cosas se hacen perfectas porque es Dios el que las está haciendo. Vamos a leer algunos de los salmos que nos puede traer muchas bendiciones y ánimos para nuestra vida. Miren lo que dice aquí el salmista David escribió muchos de estos salmos, hermano, porque David tuvo una relación íntima con Dios y miró las maravillas de Dios, cómo Dios lo llevó a establecer como rey de Israel, cómo Dios lo guardó de sus enemigos, cómo Dios le proveyó, cómo Dios lo bendijo. Dice aquí en el Salmo 9:18: porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, el necesitado, el enfermo, el afligido. Nunca será olvidado por Dios. Si usted es una persona que confía en Dios, es una persona cristiana, mire lo que dice este salmo, que nos da ánimo, que nos da esperanza en los tiempos difíciles. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, el necesitado, el afligido, el que tiene necesidad, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Todas estas palabras son inspiradas por Dios. Dios usó a estos hombres, al salmista David. Podemos leer el otro de los salmos. Vamos a leer otro salmo por aquí que nos trae muchas bendiciones, nos trae aliento a nuestras vidas. Otro de los salmos dice aquí, miren lo que dice el Salmo 91:9: porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal,
ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarde en todos tus caminos. Podemos ver que aquí son promesas de Dios que tiene para nosotros, para sus hijos. A veces, hermano, no significa que a veces no nos pueden suceder cosas terribles en nuestra vida. Sí pueden suceder, pero aún en medio de las dificultades, ahí está Dios. Pero estas son promesas que Dios tiene para nosotros. Y palabras que Job dijo, escribió, hermano, aún en medio de las enfermedades que él tenía. Mire, Job, imagínense todo lo que perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Si leemos aquí, dice Job 14:7, en Job 14:7 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. ¿Verdad que si el árbol lo cortan, todavía hay esperanza que retoñe, que dé fruto? Si lo arrancan desde raíz, pues ya no hay esperanza. Pero sí, así Job se sentía con esperanza, con fe, en medio de las tribulaciones que él tenía, porque estaba enfermo, tenía como, hermano, una enfermedad en su piel, como lepra, como sarna y todas esas cosas. Pero él decía: todavía tengo esperanza porque tengo vida, todavía tengo esperanza porque sé en quién he creído, todavía tengo esperanza porque Él es el que sustenta todas las cosas. Hermano, nosotros estamos vivos, estamos en pie, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, porque Dios lo sostiene. Dice la Biblia que ninguna hoja de un árbol se mueve. Dice que aún el planeta Tierra, todas las cosas las sustenta Dios. Todo lo sustenta Dios. Y todo permanece en su estado normal porque Dios está ahí. Si usted está en pie, si usted todavía está en su matrimonio, si usted tiene salud, está sano, tiene sus hijos vivos, sus hijos están bien, hermano, es porque Dios lo ha permitido, es porque Dios está ahí. No es porque nosotros, hermanos, seamos súper espirituales. Porque, ¿sabe? Porque yo soy una persona fuerte en el Señor. Soy una persona que, mire, hermano, fiel a Dios. ¿Sabe? Dios lo ha sostenido. Si hasta el momento está con su esposa, está con su familia, Dios lo ha sostenido. Su gracia nos ha sostenido. Hay momentos que vamos en peligros, vamos por caminos de peligros, y Dios nos ha guardado ahí. Dios nos ha guardado. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido destruir tu familia, tu matrimonio, hermano? Y Dios se ha metido ahí, hermano, y ha destruido la obra del enemigo, la obra de Satanás en tu familia, en tu matrimonio, porque Dios está ahí. Y por eso estás en pie, por eso Dios te ha guardado, por eso Dios ha guardado a tu familia. Claro que nosotros no nos podemos quedar ahí, tenemos que buscar al Señor, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que instruir a nuestros hijos, a enseñarle el camino correcto por donde debemos andar, para poder discernir por dónde caminamos, discernir lo bueno y lo malo, discernir por dónde el enemigo quiere afectar nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Así que en esta noche, hermano, podemos aprender de este mensaje que hemos compartido en esta noche, que Dios es fiel, que así como Dios contestó, cumplió su promesa a Abraham, así como Dios bendijo a Abraham y a través de él hemos sido bendecidos nosotros, así como Dios bendijo a David, así como Dios bendijo a José, así como Dios, hermano, todo lo que
le habló a estos hombres se cumplió al pie de la letra, porque la palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios es verdadera, la palabra, la Biblia es real, es la mente de Dios, son palabras vivas de parte de Dios. Y todo lo que está escrito es Dios hablando a nuestras vidas. Aunque muchos digan, ese cuento viejo, esa Biblia, esa es pura mentira. Hermano, muchos no creen en Dios, son ateos. Estaba viendo por internet aquel señor ahí, Steve Hawking, que está en una silla de ruedas, está como muerto ahí, parapléjico ahí. Y él dice que no existe Dios. Y todavía y está en esa silla, hermano, y habla a través de una computadora. Y no existe Dios. Si se diera cuenta que Dios hasta el momento lo tiene vivo. Y él dice que no existe Dios. Toda esa gente que dice que no existe Dios, hermano, un día se va a enfrentar delante del Señor. Y ahí va a ver el susto que se van a pegar, hermano. Porque la Biblia dice que todos vamos a ser juzgados. Los que no son salvos se van a ver en el día del juicio, en el gran trono blanco, delante del Señor. Y el Señor ahí le va a sacar la mantilla al sol. Ahí le va a sacar los libros. Dice que los libros serán abiertos. Y todos van a ser juzgados según su obra. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así es, hermano. Ya nos vamos a presentar delante del Señor. Porque nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, porque Dios nos ha dado vida. Pero en cualquier momento, dice el Señor, hasta aquí llegamos. En cualquier momento, dice el Señor, ya hasta aquí nomás llegó tu tiempo en esta tierra. Te dio la oportunidad, como todo no la aprovechaste, ok, ya no hay otra oportunidad. Porque la oportunidad es cuando estamos vivos aquí en la tierra. La oportunidad es cuando estamos vivos. Aunque nos hagamos muchos planes, aunque tengamos muchos proyectos, quizás muchos de esos proyectos, hermanos, van a quedar sin terminarse. Porque los pensamientos de Dios no son sus pensamientos ni mis pensamientos. Dios tiene otros planes mejores que los que tenemos nosotros. Y los planes de Dios son los que van a prevalecer.